pues como casi esta porción del texto, del capítulo 2, versículo 17, casi pudiera ser la primera. Pero bueno, aquí el orden de los factores no altera el producto. Era una carta que escribieron estas tres personas a los tesalonicenses y brevemente recordando que ellos habían sido encomendados en la primera carta que se escribe, por eso es la primera que estamos estudiando de las que en la voluntad del Señor queremos estudiar, y ellos habían sido encomendados por la congregación de Antioquía, que está en el norte de Israel. Ellos habían llegado a Asia y allí hoy es un próspero ministerio. Conocieron al Señor muchos nobles, muchos griegos, incluso de los judíos dice que no pocos, algunos judíos también, porque ellos a donde primero iban a ministrar eran a la sinagoga de los judíos y por 3 días de reposo allí habían estado. Pero los judíos, llenos de envidia, presentaron gran oposición a los creyentes, de tal manera que los apóstoles tuvieron que huir y volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias por el contenido que está dicho. Parece que alguien cuando estaba en la milio o está estudiando en la universidad le está escribiendo un email diciéndole cómo se siente o que lo está echando de menos porque ahora se ha ido a la universidad y hace tiempo que no lo ve y cómo le va y tal. Pero así también son las cosas espirituales. Así son las cosas espirituales. Y aquí están recogidas como inspiración para todas las congregaciones de todo el mundo. Es una dificultad y cuando tiene noticia, ahora me encuentro mejor. La fe de los tesalonicenses, la persecución que estaban recibiendo, que aún la casa de Jasón había sido acordonada y acotada por los mismos judíos. Qué triste que los judíos, este pueblo tan preciosísimo de parte de Dios, este pueblo tan especial, este pueblo en el que Dios había levantado, había fundado para ser una nación santa, este pueblo en el que se le dio el privilegio de tener las Escrituras, este pueblo donde han vivido todos los profetas, este precioso pueblo donde nació el Mesías, el Salvador. El Rey de la Gloria había venido a este mundo y vino en Israel, en medio de los judíos. ¿Y qué hicieron ellos con el Señor? Lo rechazaron. Pero no solamente rechazaron al Señor, sino que rechazaron y se opusieron a todos los que hablaban en el nombre del Señor. ¿Qué mejor ministerio podían haber hecho la iglesia de Antioquía que mandar hermanos por todo el mundo a predicar el glorioso evangelio de salvación? Y cuando estaban en otro lugar del mundo, en Tesalónica, ¿qué hacen los judíos? Se oponen con maldad. Qué pena, pero qué buen sentir el de los apóstoles. Ellos vivían si sus hermanos estaban bien. Ese es nuestro tesoro. Cuando el Señor nos encomienda un ministerio, si vemos que el ministerio florece, puede ser ministerio de la alabanza, del discipulado, de la obra social, del evangelismo, nuestra alma se viene arriba. Pero ahí tenemos que hacer un análisis de valores cada uno en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que nos quita las ganas de comer? ¿Qué es lo que nos da vida e ilusión? ¿Con qué nos gozamos? Su corona, su Estéfanas, era el testimonio de los tesalonicenses. Y ellos lo dicen por 2 veces. Vosotros sois nuestro Esteban, nuestra gloria, nuestra corona. Si vosotros estáis bien, nosotros estamos súper bien. Súper bien. Gloria al Señor. Lo que no pudieron hacer los apóstoles presencialmente, estaba haciendo el Espíritu Santo sobrenaturalmente. Ya quisiéramos estar con nuestros hijos allí, aquí o allí, pero no podemos. No podemos. Ya quisiéramos estar con nuestros discípulos aquí, allí o allí, pero no podemos. Porque estamos limitados nosotros al tiempo y al espacio. Pero ¿sabéis quién estaba con los tesalonicenses? El Espíritu Santo.
Él está alrededor de nuestros hijos y Él los ama mucho más que nosotros. Pero en la medida que nosotros también mostremos un amor sincero por ese ministerio que el Espíritu Santo está realizando allí, hay directamente proporcional una ganancia, una inversión espiritual, un crecimiento espiritual que abunda, como está describiendo aquí Tesalonicenses. La segunda idea que vamos a compartir de este texto, ya digo que hay varias, es Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó, lo dice al final del versículo 18, y también estaba preocupado porque al final del 3:5 dice, no hubiese sido que el tentador os hubiese tentado. Satanás estorba. Brevemente, por no redundar mucho en esta lección que relativamente tenemos clara. Una puerta se cierra, ya otra se abrirá. Y me quedo tan tranquilo en lo que dice allá arriba. No. Satanás les había estorbado. Ellos no pudieron desarrollar el plan A. Le dieron la vuelta al coco para desarrollar el plan B. Y mandaron a Timoteo a realizar esa misión. Queremos decir que el Señor, cuando nos encarga una misión, sería más fácil que nos dijera, mira, mañana tienes que ir a las 9 aquí, a las 11 tienes que hacer esto, a la 1 lo demás allá. Entonces tú tendrías muy claro qué es lo que tienes que hacer. Y si algo te estorba, sabe qué es lo que tienes que hacer después. Pero cuando el Señor nos envía o nos encarga algo, nosotros sentimos y tenemos que ministrar conforme a la facultad del entendimiento espiritual que el Señor nos da. Y en ese ministerio hay oposición. Hay oposición. Aquí Satanás les estaba estorbando. Pregunto, ¿pudiera haber el Señor eliminado la oposición? ¿El estorbo? Claro. Pero entonces este mundo no sería este mundo. ¿Pudiera el Señor quitar la maldad de las personas, de los judíos que se estaban oponiendo? Claro, pero entonces este mundo no sería este mundo. ¿Pudiera el Señor quitarnos los dolores, las enfermedades y las cosas que tenemos por nuestra naturaleza caída? Claro, pero entonces este mundo no sería este mundo. ¿Qué quiero decir? ¿O qué queremos decir? Que hay una soberanía del Señor, hay una máxima autoridad, hay un señorío que está por encima de todo lo que está por debajo, pero lo que está por debajo sigue teniendo su potestad. Aún Satanás estorba, aún el mundo hace daño, aún nuestra carne nos hace tropezar. Y gloria a Dios que muchas veces el Señor nos libra de muchos males de los cuales ni somos conscientes. Puede librarnos de todos, pero no nos libra de todos. Pudiera librar de todos a todo el mundo, pero repito, entonces estaríamos en la gloria. Y estaremos en la gloria y no habrá estos grados de maldad. Pero si hoy el Señor borrase toda la maldad del mundo en este momento, no se pondría el sol esta noche sin que la maldad volviera a florecer. Porque está ahí. Está ahí. Hasta el día del Señor, cuando haga cielo nuevo y tierra nueva donde moraremos para siempre. Por eso una carta de inspiración también a los tesalonicenses y habla hasta 7 veces de la venida del Señor, que es lo único que hará restauración plena. Dice otro texto, a partir del versículo 9, por lo cual qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Este tema se repite luego en capítulo 5
irreprensibles, el Señor os haga santificar en todo, irreprensibles para la venida del Señor, que acabamos de meditar. Pero solamente una idea. ¿Por qué oraba el apóstol? Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos con los otros. Es una oración. El Señor os haga crecer en amor. Pero crecer en amor, ¿por qué? Si ya yo tengo mucho amor. Pregunto, ¿cuándo aprende un niño de física? ¿En secundaria sabe toda la física? No. ¿Cuando termina la universidad sabe toda la física? No. ¿Cuando hace un doctorado sabe todo de física? No. ¿Cuándo alguien sabe toda la física de este mundo? ¿Cuándo? Nunca. Se puede terminar de aprender toda la física, ni la química, ni la literatura, ni las matemáticas, ni los idiomas. Nunca. ¿Por qué? Porque son materias, disciplinas enormes. ¿Qué pensáis? ¿Que el amor de Dios es menor que esas materias? Cuando cantamos inmenso es el amor de Dios, profundo es el amor de Dios, es que algún día nosotros vamos a tener tanto amor que ya amemos como el Señor ama. Por eso la oración, crecer en amor y abundar en amor los unos con los otros. Los unos a los otros. Que nuestro primer amor sea el otro. Nacemos con un chute de egolatría y de egocentrismo enorme. Y eso tiene que ir menguando y el amor por los demás tiene que ir creciendo. Que nuestra mejor oración sea por el otro. Que nuestra mejor intervención sea por el otro. Y en eso tenemos que crecer y abundar constantemente. Dice el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y os hemos testificado. Este primer versículo del capítulo 4 fue el que usamos de eslogan o de lema de todas las epístolas de los tesalonicenses. Aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar al Señor. Estas cosas se han escrito para que aprendamos a conducirnos en los caminos del Señor. Nadie nace sabiendo. No hay cosa más inocente que una criaturita recién nacida. Todavía de los animales hay algunos que son más espabiladillos, pero un ser humano tiene que aprender muchas cosas y en ese proceso de aprendizaje estamos. De hecho, aquí dice, aprendisteis de nosotros y aprendisteis de Dios. La única vez que aparece en la Escritura esta expresión, didacteos, aprendisteis de Dios. Es la única vez que aparece, pero no es la única vez que aprendemos, porque desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis estamos aprendiendo del Señor. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y cada vez que estamos aprendiendo de las Escrituras y de los personajes de la Biblia, estamos aprendiendo de Dios y a ser como Dios. Pero aquí dice cómo conducíos. Muchos jóvenes estáis sacando el carnet de conducir. Necesitamos aprender cómo conducir, cuáles son las reglas. Imagináis un listillo por ahí que arreglo solo, yo con el coche para acá y para allá, tú verás. Dice, tú vas a pegar más pronto que tarde, además de la sanción que le vaya a caer. Tenemos que aprender las cosas. Y si es para una cosa como el tráfico, que es una cosa menor, muy menor, ¿cuánto no tendremos que aprender a conducirnos en los caminos del Señor? El rey David dice que se conducía prudentemente.
Y su hijo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un libro entero, el de Proverbios, también el del Eclesiastés, para que aprendamos cómo conducirnos. Por eso recomendamos y nos conviene al menos una vez al año, una vez de vez en cuando, leernos el libro de Proverbios, porque nos enseña cómo conducirnos. Es que luego resulta que nos endeudamos y nos dice que nos van a quitar la cama hasta donde dormimos. Y yo no lo sabía. Está en Proverbios. Es que nos dice, es que yo no lo sabía. Está en Proverbios. Cuidado con las caricias de la mujer llamativa, que al principio parecen dulces, pero luego son amargas, como el ajenjo. Yo no lo sabía. Está en Proverbios. Para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 11 se habla de los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que hacían ellos por la fe? Agradar a Dios. Agradaban a Dios. Por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que su hermano y Dios se agradó de su ofrenda. Dios agrada, estamos delante de Dios. Y Dios se puede agradar de nuestra ofrenda o no. Dios se agrada si lo hacemos con fe, con devoción, volcándole todo nuestro amor, porque lo amamos más que cualquier otra cosa y se lo expresamos, porque de nuestros labios sale lo que hay en nuestro corazón y Él se glorifica y se deleita en la alabanza y las adoraciones desde el más pequeño hasta el último que hay en esta congregación, en este domingo y en cualquier domingo que levantemos una adoración al Señor. Hacemos las reuniones para agradar al Señor. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay un tema que estaba rondando en el 5, Miriam, ya el 6, ¿vale? Que estaba rondando en los de Tesalónica, que al menos había dos cosas que no estaban gestionando bien. Y eso puede ocurrir en muchas ciudades, en muchas iglesias, y aquí ya los apóstoles empiezan a escribir cosas específicas. La primera tenía que ver con el trabajo, Por eso un poquito más adelante dice, ocupaos en vuestro negocio, tener tranquilidad, y aun como no corrigen, a veces llega una primera advertencia del Señor, y como no corrigen, tiene que llegar en 2 de Tesalonicenses otra que llegará más fuerte. Quiero decir que no corrigieron. Y lo queremos decir porque parece que los de Tesalónica o de cualquier lugar de la Escritura son tan espirituales que escuchan una cosa y todos lo hacen bien. Pues no, escucharon esto y no rectificaron. Es decir, que en parte se parecen a nosotros nos parecemos a ellos, que todos somos de la misma naturaleza. No rectificaron. En fin, el tema del trabajo, si el Señor lo permite, lo veremos en el comentario en la segunda epístola. Porque es un tema importante, porque aquí hay otro tema que sí subraya mucho esto, es la inmundicia sexual, la santificación por la inmundicia que luego va describiendo, que da hasta lache o da vergüenza de leerlo. Esta semana venía una estadística pasada que describe cómo la mayoría de los adolescentes aprenden de la sexualidad. ¿Sabéis de dónde aprende la lección 1? De la pornografía. ¿Sabéis dónde sacan la lección 2? De la pornografía. ¿Sabéis dónde sacan la lección 3? ¿Os imagináis vuestro hijo dulce, cariñoso, con 12 años, y el primer encuentro que tenga con la sexualidad sea de la pornografía? Le viene una oleada de veneno a su interior enorme. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Este tema lo redactamos dando Apocalipsis 3 con la iglesia de Tiatira, donde habían permitido que morase Jezabel,
Pero esa es la realidad de Tesalónica. La de los epicúreos y la de los estoicos, las que tenían un culto al cuerpo exactamente igual que se está dando hoy a lo que llaman cultura europea o ideología de la sexualidad. Hay grandes intereses económicos, grandes intereses ideológicos en pervertir a las criaturas. ¿Qué hay detrás del vicio del tabaquismo? Mucho dinero, y por eso meten aditivos para generar vicio. ¿Qué hay detrás del vicio del alcohol? Mucho dinero. ¿Qué hay detrás del vicio del juego? Mucho dinero. ¿Qué hay detrás del vicio de la pornografía? Mucho dinero y mucha maldad. Muchísima. No lo decimos, ni deberíamos de decirlo nunca para acusar a otros, porque todos podemos ser, o en algún momento hemos sido esclavos de estos temas. Y estas cadenas de esclavitud no son fáciles de soltar. Humanamente diría que imposibles, si no es por la acción sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que por su misericordia nos libera. Pero sí queremos describir unas palabras de comprensión a nuestros jóvenes. Bien por ellos, bien. Porque vivir en medio de este tsunami y mantenerse firme en integridad, que uno diga, no, yo no voy a tener relación sexual hasta el matrimonio. Oh, anda ya, tú no has salido, tú eres un mínimo, tú eres una escoria. Y ves que todos tus jóvenes están para acá, para allá, que los aplauden. No, luego si vienen relaciones y viene una concesión, no pasa nada, te vas a ir viendo a la farmacia el sábado con... Venga. Hablemos del tema, hablemos. Es fácil hablar de otras cosas. De esto es difícil porque a muchos nos salpica. Me han caído los pastores, siervos del Señor en Estados Unidos, en este pecado. En otro sitio no se sabe, porque no se ha hecho estadística. Selah. Última diapositiva muy breve. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador. Miren, durante muchos años en España se ha usado el nombre de Dios en vano. Década de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Y constantemente estaba el que Dios te va a castigar hasta porque si tú con la fregona había caído un vaso sin querer. Por todo te iba a castigar. Ahora, la corriente del mundo es que Dios no castiga por nada. No, a Dios lo metemos en una caja, lo metemos en un armario y nos olvidamos de él. Y hacemos lo que nos viene al baile, porque Dios no nos va a hacer nada. ¿No ves lo que han hecho durante tantos años esta gente? Pero cuidado, que los que hablaban de Dios antes no son los representantes de Dios, son los falsos representantes de Dios. Dios es vengador de todo. Y cuando decimos de todo es para que nosotros nos quedemos tranquilos. Porque dice desde Deuteronomio, Levítico, etcétera, etcétera, mía es la venganza, dice el Señor. No os toméis vosotros venganza, que os han estorbado en Tesalónica, que te ha molestado tu vecino, que te está incomodando tu compañero de trabajo, no te intentes vengar tú de él. Soporta, como cristiano elegante, el testimonio. Porque si el Señor lo está permitiendo, por algo es, porque podía liberarte de eso, está claro. A Daniel permitió que Dios entregó incluso en las manos del rey Nabucodonosor para que se lo llevasen de esclavo a Babilonia. ¿Pudiera él haber pataleado de que aquello se lo podía haber librado el Señor? Pues por supuesto. Pero dando gloria a Dios fue el canal de bendición para los israelitas en Babilonia y para la futura liberación. Los planes de Dios son insondables. A nosotros nos corresponde hacer bien, en la medida de nuestras modestas posibilidades. Dejemos lugar a la justa ira de Dios, porque a su tiempo llegará.
y como estudiamos con el profeta Nahum, todo, aquí dice todo, pero con el profeta Nahum estudiamos todas las acciones, todas las acciones execrables de la humanidad no quedarán impunes. ¿Pensáis que este va a quedar impune porque no está en el Palacio de Justicia? ¿Pensáis que el del Congo, que ha matado a 4 millones de personas, va a quedar impune porque ahora se ha cambiado el nombre de nación y por eso ya no lo pueden el Tribunal de la Haya condenar? ¿Y pensáis que el otro que ha abusado de una niña va a quedar impune porque nadie se ha enterado? Y no va a quedar impune nada. Un paréntesis. Lo único que van a quedar impunes, justo castigo de la ira de Dios, la ha cargado sobre el Cordero. Y habiendo el Señor descargado toda su ira sobre su propio Hijo, toda su justificación, ahora está sobre nosotros. Y nada de lo mucho malo que hemos hecho, por lo cual justamente un día deberíamos de recibir justa retribución, recibiremos. Porque Él la recibió toda. Y a nosotros se nos ha imputado su gracia bendita. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, querido hermano Diego, por esta hermosa exposición. Con él porque podía ponerles el mismo precio que pondría si hubiese entonces el retiro del matrimonio. Entonces nos comentaba Miguel Ángel, José Miguel Palomares, que si alguien pues quiere hacerlo, que se ponga en contacto con él, que quiera pasar pues este puente con relax y paz y tranquilidad, pues entonces hay un buen sitio para poder hacerlo. Pues creo que no hay más que decir de anuncios, así que vamos a terminar en oración y le pedí a nuestro hermano Mario que él por favor lo hiciera. Gracias a Dios, estamos viviendo.